Definiciones 3, arrancamos. ¿Ya? Arrancamos. Listo. Empezamos definiciones lingüísticas 3. ¿Ya? Viene ahí la primera parte. A ver, vamos. Pregunta 1. Ya sabes que en el chat viene tu respuesta a la pregunta 1. ¿Quién es? ¿Cómo se llama? ¿A quién se le denomina la lengua oficializada de un país? Ya, a ver, ahí Jenicita me está respondiendo ya. Muy bien, hijita, número y respuesta. Muy bien, Jenicita, has estado repasando el tema anterior. Los demás, que no sea. Ya, Susancita y Melissa también. 2. Es la denominada concretización de la lengua. Materialización de la lengua. Número y respuesta. ¿De quién estoy hablando? ¿A quién me refiero? 2. Susan Edith, correcto. Karencita también. El habla. Ya, siguiente. Número 3. Es un sistema de comunicación verbal propio de una comunidad humana. ¿De quién es? ¿De quién es la definición? Número 3. ¿De quién estoy hablando? También una palabrita es ahí, una palabrita nomás. Esa es una definición de lengua, profesora. Correcto. Tiene las palabras claves. Sistema y comunidad, ¿no? Lo demás profloro. Siguiente, número 4. ¿Cuáles son los subniveles del nivel superestándar? Subniveles. Subniveles del superestándar. ¿Cuáles serán? ¿Cuáles serán? Ya. No, le dicen poético literario y el nombre completo es científico técnico. ¿Ya? Listo. ¿Qué más? La número 5. Modalidad lingüística especial de determinados grupos sociales. ¿Quién será? 5. Hola, Soledad. También, ¿quién es ahí la definición? ¿No? Una palabrita es. Una palabrita nada más tienes que considerar ahí. ¿Quién es esa modalidad lingüística especial de grupos sociales? ¿No? También es una palabrita ahí. ¿De quién estoy hablando? Habla, brother. Sufre de cefalea crónica. ¿Qué será? ¿Qué será? La 5. A ver, la 5. Recuérdame. Ya, te ayudo. En la 6 dice la respuesta. Ay, ahí dice. Ya, ¿cuál es la respuesta de la 5? Jerga, pues, jerga. Ay, Dios mío, jerga. Claro, pues. Esa es la definición de la jerga. ¿Qué es la jerga? Es el uso de las palabritas por un grupo de personas. Entonces, ¿cómo digo eso en términos lingüísticos? Modalidad lingüística especial de determinados grupos sociales, ¿no? Entonces ahí va. Tipos de jerga. Ya está. Ajá. Profesional y social. ¿Ya? Listo. Los que han estado respondiendo, muy bien, gracias por participar. Y los que no, por favor, a repasar. Profesora, ¿así tan facilito me va a venir en mi examen? No, hijito. Pero estas cuestiones facilitas son justamente conocimientos que no debes olvidar, que tienen que estar ahí almacenados en tu memoria, ¿sí? Por eso ese tipo de términos, esas palabritas, tienen que estar guardaditos, ¿ya? Empezamos. Variantes de la lengua, o también llamadas variantes lingüísticas, ¿no? Las variantes de la lengua o las variantes lingüísticas se refieren justamente a los cambios en el uso de las palabras, o sea, en el uso de signos lingüísticos o en el uso lingüístico, nada más, que se van a adoptar o se van a dar en diferentes lugares, ¿no? En diferentes incluso países o en diferentes comunidades,
¿sí? Entonces ahí va. ¿Qué son las variantes de la lengua? Las variantes lingüísticas son los cambios de los usos de las palabras, cambios de los usos lingüísticos que se van a adoptar a diferentes países, ciudades o comunidades, ¿ya? ¿Qué más? Vamos a ver que nuestro papi Cosseriu nos menciona que existen 3 tipos de variantes. Esos nombres tienes que aprender, por favor, hijito. Eso te voy a preguntar a la siguiente clase, ya sabes. Lo clave es lo que te preguntamos, ¿ya? Existen las variantes geográficas. Esas variantes geográficas le llaman también variantes diatópicas y le llaman también dialecto. O sea, 3 nombres tiene, 3 nombres para la misma situación. Esas variantes, como se llaman geográficas, justamente se relacionan a los lugares en los cuales se presentan. Y las variantes geográficas, de forma general, se dividen en 2, regionalismos y localismos. Los regionalismos se van a dar en lugares donde hay mayor extensión, o sea, en países. Y los localismos se van a dar en lugares donde hay menor extensión, ¿no? Entonces, ¿qué será? Pues, por ejemplo, una ciudad, ¿no? En Arequipa decimos, está Chuma. Ese Chuma es un localismo, ¿no? Los arequipeños entendemos, le falta sal, azúcar, sabor, ¿no es cierto? Y en el caso de los regionalismos, ¿qué sería? Pues del país. Por ejemplo, un peruanismo. Ese niño está calato, ¿no? Entonces, el calato es un regionalismo. Se habla en el Perú, en el Perú. ¿Te das cuenta? Más grande, más chiquito. Las variantes geográficas le pueden decir también variantes regionales, ¿no? Porque el término región se refiere justamente a un espacio geográfico, ¿ya? ¿Qué más? Número 2, variantes culturales. Le dicen también variantes sociales, por eso también se llama sociolecto. Si no le dicen así, ¿cómo también le llaman? Variante diastrática, ¿sí? Vamos a ver que en estas variantes culturales, de forma general, tenemos 3 divisiones: acrolecto, mesolecto y basilecto. Acrolecto, uso de palabras de la gente de clase alta; mesolecto, clase media; basilecto, clase baja. No, la lingüística te clasifica. ¿Y sabes qué? En esta clasificación incluso también lo asocia con los niveles de la lengua. Cuando vimos niveles de la lengua la clase anterior, yo te decía, los niveles de la lengua se relacionan con el sociolecto. Mira, ahí está. Porque el nivel superestándar es un alto nivel de instrucción, ¿no es cierto? La preparación, la formación académica que tiene es muy elevada y por eso utiliza esas palabras, ¿no? Entonces ahí viene esa relación, ¿ya? Y por último, vienen las variantes expresivas. No, yo a mis alumnos les digo bebecitos. Esa es mi forma de hablar, o sea, sería mi idiolecto, sería mi variante diafásica. Le suelen decir también registro lingüístico, ¿no? O variante expresiva, la manera de cómo cada uno utiliza las palabras de acuerdo al lugar en el cual se encuentra, de acuerdo a la edad que tiene, de acuerdo al nivel de instrucción que sigue, pero es la forma de cada uno, ¿sí? Entonces, esta PPT es una PPT general, ¿ya? Porque ahorita te voy a explicar uno por uno y van a haber preguntitas de cada uno, ¿ya? Listo. Seguimos avanzando. Ya solo para que yo crea que tú has estudiado el tema anterior y has hecho tu resumen como niño y niña buena, dime cuáles son los subniveles del nivel estándar. Te leo sociales. Subniveles del nivel estándar. Muy bien, Jenicita Soledad. Subniveles del nivel subestándar. Sub, ya está, culto coloquial, bien. Ahora sub, del subestándar. Ah, la cuñada. Vamos para adelante. Popular y vulgar, ya está. Ya, eso es elemental, Watson, ¿ah? Eso es como saber el Padre Nuestro, como saber la tabla es 2, ¿ah? ¿Ya? Ya, listo. Seguimos. Vamos. Empezamos con las variantes diatópicas o las variantes geográficas o también llamado dialecto. Esos 3 nombres es lo mismo, ¿ya? Los 3 son lo mismo, ¿ya? ¿Qué más? En las variantes geográficas
se refieren a este modo de hablar, modo de utilizar las palabras, modo de usar una lengua en diferentes regiones, en diferentes territorios, en diferentes áreas geográficas, es decir, en diferentes países o ciudades, ¿ya? Pero la lingüística usa esas palabras, áreas geográficas, territorios, comunidades, regiones, ¿ya? ¿Qué más? Según la lingüística, los dialectos no son errores, no suponen un error del uso de la lengua, pero recuerda que los ubicaban en el nivel subestándar. Y decía que los ponían en el subestándar porque el hecho de que se presenten en ciertos lugares hacía que cuando se trasladen a otro lugar no se comprendan. Y es por eso que estaban ahí, ¿no? ¿Qué más? Para que se presente el dialecto deben existir diferentes aspectos donde se muestra ese cambio, ¿no? El primer aspecto, la primera particularidad donde usted puede percibir el cambio en el uso de las palabras, en el uso de la lengua, es justamente el nivel o el aspecto fonético. Recuerda que la fonética y la fonología estudiaban a los sonidos de las palabras. Por cierto, ¿quién era la unidad de la fonética? ¿Quién era la unidad de la fonética? Pues ahora no me acuerdo, el fono. ¿Por qué trabajamos con la fonética? Porque la fonética utiliza o expresa los sonidos, pero de una manera en que ya se pronuncian. Son sonidos reales, ¿no? Entonces, ¿dónde va a estar esa variación? En la pronunciación, en la entonación. Ejemplo, ahí está. Usted ha ido a alguna ciudad de la sierra, ¿no? Y ha visto ahí que utilizan las palabras señor, ¿no es cierto? Señor, así esas terminaciones, ¿o no? Sigue siendo castellano, pero es un castellano que ha cambiado, ¿no es cierto? Palabras como querés, ¿no? Por ejemplo, los argentinos que también tienen esa entonación distinta, ¿no? El vamos, el pescado, ¿no? Se ve la pronunciación y la entonación diferente. Sigue siendo castellano, sigue siendo español, pero ha generado una variante, ¿no? ¿Y en qué aspecto? En el aspecto del sonido, aspecto fonético, ¿ya? Viene también la particularidad léxica. Recuerda que la lexicología y la semántica estudiaban el significado de las palabras. Entonces, el aspecto léxico se refiere al significado. Claro, todas esas significan jovencito, ¿no? Pero en un lugar le dicen pibe, en otro lugar le dicen chamo, en otro lugar le dicen chavo. Pero todas tienen el mismo significado, solo que son en diferentes lugares, ¿no es cierto? ¿Qué más? A nivel sintáctico, o en el aspecto sintáctico, también vemos esta variación de los dialectos, variante diatópica o geográfica. Claro, el sintáctico justamente verificaba cómo es que las palabras cumplían funciones dentro de la oración. Entonces aquí dice, ¿no? De mi vecina viajó ayer su tío. Profesora, parece como un poco desordenado, ¿no? ¿No? Parece un poco desordenado. Sí, pero existen lugares en los cuales las personas se expresan de esa manera, ¿no? Primero colocan el complemento, al final el sujeto, ¿sí? Entonces así es como lo utilizan. Sigue siendo castellano, sigue siendo español, pero tienen esa forma, ¿no? De poder utilizar. En el nivel morfológico, ¿dónde voy a ver los cambios? En que utilicen ciertos prefijos, ciertos sufijos, en la relación de concordancia, género, número, persona, aspecto. Dejó abierto la llave. Debería ser dejó abierta, ¿no es cierto? Pero ojo, hemos dicho que no son incorrecciones, sino que son formas de cómo se expresan en ciertos lugares, ¿no? Y se hacen como que muy usuales, muy habituales. Y ¿no? La lingüística le da su espacio y le llama dialecto, ¿no? ¿Qué más? Existe también la particularidad del aspecto semántico, que por cierto es lo mismo que el léxico, es lo mismo, ¿no? Existe algún lugar en el cual el término piña lo utilizan para denominar a una persona con orientación homosexual. Existe otro lugar en el cual piña se refiere a un racimo de frutas, ¿no? Entonces ese término genera diferentes significados, ¿en dónde? En distintos lugares, ¿no es cierto? Entonces lo mismo va con léxico. Ya es lo mismo, solo que está en otro formato, ¿cierto? Ya, a ver, para los que me han entendido, van a venir preguntitas ahorita. De forma general, los dialectos se dividen en dos, ¿no? Lo que hemos visto en la PPT anterior era simplemente cómo se daban esos aspectos de su variación, ¿no?
Pero, de forma general, tengo a los regionalismos y tengo a los localismos. Los regionalismos va a ser el uso de esas palabras, palabras con significado particular, en determinado espacio geográfico, que puede ser un país o puede ser una región, ¿no? Entonces ahí va. Los regionalismos, el término calato, tombo, ¿no? Ahí está, esos son regionalismos, se considerarían peruanismos, palabras que se usan acá en Perú, en todo el Perú, ¿cierto? Mientras que los localismos más bien son expresiones en lugares más chiquitos. Por eso dice, regiones específicas de menor extensión. En lugar de decir, ¿no? Palabras que se usan en ciudades, ¿no? Pues la lingüística le gusta trabajar sus palabritas, ¿no? Por eso dice regiones de menor extensión. ¿Sí? Entonces, ¿quiénes serían localismos? Por ejemplo, el lonco, atatao, acacao, alalao, ¿no? Ese tipo de términos que se utilizaban antes en Arequipa. Ahí está, ese sería un localismo, ¿no? En Arequipa se hablaba así hace tiempo, ¿no es cierto? Palabritas como, ¿qué decíamos? El chuma, ¿no? El famoso chuma también es de Arequipa. En Lima también habrá eso de lonche, ¿no? Eso es un término de Lima. En Lima hay un horario para el lonche, etcétera, ¿no? Entonces así va, ¿sí? Entonces si la extensión es más chiquita, región de menor extensión, esas palabritas que se usan allí se llaman localismos. Pero si la extensión de la región es más grande, país, eso se llaman regionalismos. ¿Ya? Pero vamos. Primera pregunta, a ver. Yo no sé mañana, yo no sé mañana. Pregunta 1. A ver, ¿qué marcaría? 1, 1, 1. Y fue pregunta, ¿eh? Se pregunta. Claro, ¿no? Incluso me da la zona de la región, ¿no? De la selva, ¿no? Ahí me da, ¿sí? Listo. 1. Son códigos lingüísticos de carácter regional. ¿Quiénes? Yo no sé mañana. Estos también son para llenar. Usted tiene que escribir la palabra en el chat. Número y respuesta. Son códigos lingüísticos, o sea, palabras. Ajá. Palabras que se utilizan en regiones, en países, en ciudades, en espacios geográficos. Ya te dije que lo de región era un término general. No se utiliza solo para localismos o regionalismos. Es un término general. Entonces, profesora, la respuesta debe ser general. Correcto, Susana Edith. Así también le pueden llamar un dialecto. Claro, son palabras que se utilizan en regiones. Puede ser regionalismos o puede ser localismos. Entonces incluye los dos dialectos. ¿Sí? Siguiente, número 2. ¿Qué aspecto? ¿Dónde está la particularidad del cambio? ¿Qué aspecto se está considerando ahí? En un lugar le llaman pacay, en otro lugar le dicen guava. Guava, ¿no? Guava. ¿Qué aspecto? Morfológico, fonético, semántico, sintáctico. ¿En qué aspecto se está viendo el cambio? El sintáctico era en oraciones. ¿Dónde veo una oración acá? La función que cumplían las palabras en la oración. Acá no hay oraciones. ¿Acá está qué? Acá está el significado, profesora. Ya está, muy bien. ¿Cuál era el significado? Chibolo, pibe, chamo. Léxico. Y puede ser léxico o semántico. Por eso lo he puesto junto, ¿no? Porque las dos eran del significado. Ya, 3. El empleo de los sufijos. En Venezuela dicen ico, ¿no? Ratico, espérenme un ratico. ¿No? Y en Perú decimos, un ratito, hermano, un ratito. Ya, el uso de los prefijos, sufijos, concordancia, género, número. ¿Qué aspecto era? ¿Dónde veía yo la variación? Aspecto, ¿qué aspecto? Estamos en la primera PPT, no estoy diciendo regionalismo, localismo, aspecto. Morfológico, muy bien. Ajá. Siguiente. ¿Qué diciendo pues nomás que has venido? ¿Qué aspecto será?
¿Qué particularidad? La segunda PPT que hemos visto, de dialectos. 4, sintáctico. Muy bien. 5, paga pues, señor. Paga pues, señor. De una vez, paga tu cuenta, pues. Ese señor, entonación, pronunciación. ¿Qué aspecto era? Fonético. Muy bien. ¿Ya? Si te has dado cuenta, solo me tienes que prestar atención. Ya no me estés mirando tu WhatsApp, estás prendiendo la tele, chequeando el Facebook. Préstame atención y tú vas a saber qué responder. Si no me prestas atención y te pierdes, ya fuiste. Te vas a equivocar en las respuestas. ¿Ya? Profesora, si yo respondo bien, entonces quiere decir que ya es el tema. No, hijito. Quiere decir que tienes buena memoria a corto plazo. Eso quiere decir. Pero para que usted aprenda el tema, ahora viene su uso de alguna técnica. Como yo te mando las PPTs a la plataforma, entonces ahora tú qué tienes que hacer, en una hojita Moho, en una hojita cuadriculadita, agarras tu reglita, agarras tu lapicerito, tu lápiz, con lo que tú quieras, y haces un resumencito, haces un esquemita, haces un cuadrito. Y así, ahora sí, ya decimos que aprendiste el tema. Porque ahora tu memoria a largo plazo va a almacenar esa información, ¿ya? Pero si no me haces el esquemita, no me haces el resumencito, no me haces el cuadro sinóptico, cuando yo tome de acá las siguientes 4 o 5 semanas que vamos a hacer práctica de esto, no te vas a acordar nada de lo que hemos hecho. Y menos hasta abril, que vas a hacer el examen. ¿Ya? Entonces tienes que ser ordenado. Profesora, ¿de todos los cursos tengo que hacer eso? Sí, hijito. Por eso el estudiante preuniversitario no tiene tiempo, porque tiene mucha información que procesar, que resumir, que analizar. Por eso no hay tiempo, porque se debe dedicar a lograr su objetivo, que es ingresar. ¿Ya? Bien, siguiente. Variante cultural o variante diastrática, o le dicen también sociolecto, ¿no? Esos 3 nombres, ¿ah? Esta variante de la lengua se refiere a aquella que se relaciona con grupos o clases sociales. Ojo, no me vaya usted a decir, profesora, eso es una jerga. No. ¿Qué era la jerga? Modalidad lingüística especial que se utiliza solo por grupos sociales. En el sociolecto estoy hablando de una variación de la lengua, ¿sí? Variante de la lengua que se utiliza en grupos sociales y en clases sociales. Algo que la jerga no hace, la jerga no trabaja con clases, solo con grupos. ¿Ya? Entonces ya van viniendo de diferencias. ¿Ya? De forma general, la variante diastrática o el sociolecto divide a la gente en 3 tipos, ¿no? De acuerdo a lo que también maneja la sociolingüística, ¿no? O la sociología en general. Tenemos una clase alta, media y baja. Entonces la lingüística se une a esa información y dice, ¿no? La gente de la clase alta va a utilizar una modalidad llamada acrolecto. Y la gente de la clase media va a utilizar el mesolecto. Y la gente de la clase baja va a utilizar el basilecto. ¿Sí? Esa de forma general, ¿ya? Ahora, nuestro querido sociolecto va a recibir información, influencia de la sociolingüística. La sociolingüística es una ramita de la lingüística, al igual que la semántica, que la fonética, fonología, que la sintaxis. Es una ramita. Y esta ramita, que es la sociolingüística, le va a brindar al sociolecto 4 variables. Esas variables van a ayudar a que el sociolecto haga un estudio, ¿no?, más profundo de cómo se da esta influencia de lo social, de lo cultural, en el uso de la lengua, en el uso de las palabras. ¿Sí? Número 1, variable sexo-género. En la variable sexo-género se considera justamente las diferencias entre hombres y mujeres. Y primero se aclara la distinción entre sexo y género, ¿no? En sexo, es una distinción biológica. Usted nace machito y hembrita, ¿no? Solo existen 2 sexos. Y en el caso de género, se refiere a una cuestión aprendida culturalmente. Sí, se asocia a lo masculino y a lo femenino, pero que obviamente se relaciona con su sexo, ¿no? El ser femenina, mujeres, ser masculino.
en hombres, ¿no? ¿Qué más? Bien, vamos a ver que en este punto, sea la distinción entre sexo o género, existen obviamente, ¿no?, cuestiones que diferencian a hombres y mujeres, de lo cual la sociolingüística recalca que el habla de las mujeres se encuentra en un mejor nivel. Por eso dice, ¿no?, es mejor socialmente, a diferencia de los hombres que nos resultaron un poco más populares y vulgares, ¿no es cierto? Entonces, en esta variable sexo-género, ¿ya? En esta variable sexo-género dice, las chicas son las mejores, ¿ya? Listo. Ojo, lo dice la sociolingüística. ¿Quién viene luego? La variable edad. En la variable edad, vamos a ver qué justamente te dice, ¿no? La forma de cómo te expresas varía en las diferentes etapas por las cuales atraviesas. Por eso dice, ¿no?, modificación de los hábitos lingüísticos en relación a las distintas etapas, ¿sí? Cuando usted tenía 5 años, hablaba totalmente diferente ahora que tiene 16, 17, ¿sí? ¿Qué más? En esta variable edad también aclara que los jóvenes son los que tienen un uso más creativo, un uso más novedoso de la lengua, ¿no? En la juventud se verifica, ¿no?, ese tipo de términos más creativos, dice, ¿ya? ¿Quién viene luego? La variable clase social. La variable clase social, ¿qué es lo que busca? La variable clase social busca clasificarte. Por eso es que se relaciona con diferentes factores, con diferentes parámetros para clasificarte y para asignar puntajes y poder agruparte, ¿no? En tu caso, tú eres un adolescente. En la secuencia clásica, los adolescentes viven en su familia con sus papás. Entonces, dependen de sus papás. Entonces, si queremos clasificar a este adolescente, ¿a quiénes evaluamos? A sus papás. ¿Y a tu papá qué le van a evaluar? Su nivel educativo, cuáles son los ingresos que aporta la casa, qué profesión tiene, cuál es su ocupación. Y todo eso tiene un puntaje, tiene un puntaje. Y esos puntajes al final generan un resultado. Y en ese resultado decimos, ya, Luchito Rodríguez, ¿no? Luego de la evaluación que le hemos hecho a su mamá y a su papá, él encaja en el mesolecto. Entonces él debe utilizar ese tipo, ¿no?, de uso de la lengua, ¿no? Pertenece a la clase media. A ver, Luchito Rodríguez lo hemos evaluado, el puntaje que ha salido es que pertenece a la clase baja. Entonces él utiliza el basilecto. A ver, Luchito Rodríguez, le hemos hecho la evaluación a sus papás, ¿no?, nivel educativo, ingresos, profesión, etcétera. Así que Luchito Rodríguez pertenece a la clase alta. Entonces, él y su familia deben utilizar el acrolecto, ¿no? Entonces, para no hacerse tanta complicación, ¿no?, con cómo podríamos agrupar las personas, las agrupa por clases sociales, ¿no? Y es por eso que realiza esta clasificación gracias a sus parámetros: ocupación, profesión, ingresos, ¿no? ¿Qué más? Viene la última, ¿no? Variable grado de instrucción. Esta variable grado de instrucción se refiere a la educación formal o académica que usted recibe, ¿no? Esta educación formal o académica que usted recibe genera la mayor variación con otros sectores. Es decir, en la medida en que usted se instruye más, gana más conocimiento, se sigue preparando, la forma de cómo utiliza las palabras lo distingue de otras personas que no tienen esa posibilidad. Por eso nos dicen, ¿no?, es la que genera mayor variación, ¿ya? ¿Qué más? El nivel educativo de los hablantes incluso se relaciona con un comportamiento lingüístico canónico. ¿Qué quiere decir eso? Que justamente a medida que usted se desenvuelve en diferentes lugares, en diferentes ambientes, en este aspecto académico educativo, la forma de cómo se van expresando usted y ese grupo es similar. Por ejemplo, cuando usted tenga una exposición en la universidad, toditos van a ir con su ternito, con su mejor ropita, ¿no?, planchadito, y el saludo va a ser el mismo. Y la forma del uso de la lengua formal, culto, ¿no?, y hasta súper estándar en ciertos momentos, va a ser el mismo. Buenos días, doctor Gutiérrez Menéndez. Buenos días, señorita asesora de prácticas María López.
compañeros todos. El día de hoy, mi grupo y yo nos vamos a encargar del tema. Toditos van a saludar igualitos, toditos. Entonces a eso se refiere, ¿no? El nivel educativo que se asocia incluso a los ambientes en los cuales te vas formando así, hace que se expresen las personas de la misma manera, ¿no? Y por último, en variable nivel o grado de instrucción, ¿no? Debemos considerar diferentes aspectos, ¿no? Obviamente el grado de educación primaria, secundaria, ¿no? Que estén completos, que se siga la secuencia, se evalúan también niveles de analfabetismo, ¿no? Y todo eso se considera ahí, ¿ya? Listo. Viene pregunta 2. A ver, para la gente que está atenta. Ahí va. Pregunta 2. A ver, léala bien, por favor. Pregunta 2. Ya, a ver, la 2. Número y respuesta en el chat, por favor, hijitos. La 2. Tengo una respuesta ya de Marijuán. A ver los demás que dicen. Susan, Danielita también me mandan su respuesta, ¿no? ¿Por qué decimos que el doctor utiliza una variante diastrática? Porque ese tipo de términos, cefalea crónica, justamente nos están mostrando su grado de instrucción. Su preparación profesional hace que utilicen, ¿no?, el verdadero nombre de ese famoso dolor de cabeza. Entonces él utiliza el término correcto. Profesor o doctor, ¿a qué se refiere? Entonces ahí ya el médico le explicará, ¿no? El médico ya le aclarará de qué trata, cómo es, ¿sí? Entonces viene diastrática asociándolo a la variable nivel de instrucción. O grado, ¿no? Grado de instrucción, ¿ya? A ver, número 1, ¿ya? Número 1. Son variantes lingüísticas de carácter social. ¿Cómo se llama? Definición general de quién. ¿Ya? Ajá. Diastrática, sociolecto, profesora. Muy bien, ¿sí? 2. ¿Qué variable? Combina parámetros para asignar puntajes. ¿Qué variable? ¿Cuál es esa variable que le da la sociolingüística de las 4? Variable, Danielita, correcto. Clase social. ¿Cómo que social? Clase social. 3. Variable esencial. De variación. La que genera mayor variación. Toditos vamos a saludar igual cuando estemos en la exposición. Toditos vamos a presentar igualito cuando estemos exponiendo la tesis. Toditos vamos a presentar las 100 hojas de la mono. ¿Qué será? Variable, ya la vi. Grado de instrucción. Son solo 4 variables. ¿Qué me estás poniendo? Son solo 4. Ahí está, clase social, grado de instrucción. Siguiente. Relacionada a las diferentes etapas de la vida y que los jóvenes tenían un uso más creativo. Edad. Así se llama nomás. Edad. Ya. Propias de la naturaleza. Machito, hembrita. O aprendidas culturalmente, masculino, femenino, pero obviamente relacionado a sexo, ¿no? Variable sexo-género, ¿no? Con su guioncito, porque es palabra compuesta imperfecta, tiene su guión ahí. Sexo-género, es como si fuera una sola palabra, por la unión del guión, ¿ya? Así va, ¿ya? Listo. Bien, terminamos. La variante expresiva o la variante diafásica o el famoso idiolecto es la forma de hablar ahora de cada persona, ¿sí? Se puede relacionar con la fase, con la etapa, con la edad que tiene cada persona. Muchas veces esta variante del idiolecto se relaciona incluso con el contexto, con el ambiente en el cual se presenta, ¿ya? ¿Qué más? Está manifestada en qué? En cómo la persona utiliza las palabras para darle cierto significado o incluso cómo es que las ordena, ¿no? Para formar oraciones, textos, ¿ya? ¿Qué más?
Algo que también se relaciona con la variante diafásica es la entonación, la pronunciación, ¿no? Que es una cuestión de cada uno, ¿sí? A ver, vamos. Viene acá mi preguntita del film. A ver, preguntitas del film. Definiciones 3. Número y respuesta. Uno, la gente dice la B. Ya, me gusta. Es la definición general, ¿no es cierto, hijitos? Ya, muy bien. La 2. Lee bien la 2. Ya, ya. Muy bien, me has leído bien. Ajá. De menor extensión, de menor extensión. 3, piénsala bien. Piénsala bien la 3. Tres, relacione correctamente. Ya, me gusta, ¿no? Cholito será una forma de jerga social. Claro, ¿cómo se tratan entre amigos? Habla Cholito, ¿no? Chuma será una cuestión más de Arequipa, ¿te acuerdas? Localismo. Y bebecito es una forma de cómo yo te digo. Habla bebecito, responde bebecito. Yo hablo así. Yo, Danitza alegre. Entonces, idiolecto. La forma de cómo la profesora se expresa. ¿Sí? Y en la 4 solo tienes que leer bien. Leer bien, concentrarte y sale la respuesta. La importancia radica en la modificación en las distintas etapas en la variable edad. ¿Verdadero? Dice la variable edad que en cada etapa vamos cambiando, ¿no? Nuestra forma de utilizar una lengua. Dice la incorrecta y la B es correcta. A ver, otra. La B está bien, no es la incorrecta. Ya, a ver, otra. Ahí Marijuán ya me mandó una opción. A ver, ¿alguien más? ¿Alguna que pienses? ¿Alguna que consideres? Ya, ahí Danielita también me ha mandado una respuesta más. A ver, vamos, los demás, ¿qué dirían? ¿Cuál sería su opción? ¿Ya? La D dice, el tipo de educación formal o académica es esencial para la variación según el grado de instrucción. Verdadero. La variable clase social se relaciona con educación e ingresos. Verdadero. La importancia radica en la modificación en las distintas etapas. Verdadero. La variable género, no, ¿cómo se llamaba? Claro, era variable sexo-género, ¿cierto? Así se llamaba. Variable sexo-género, ¿no? Ahí hemos puesto mal, ¿no? Le he quitado la palabra sexo, entonces estaba mal, porque el nombre completo te dije que era una palabra compuesta, ¿no es cierto? Entonces, por eso estaba mal la letra A, ¿ya? En este tema de definiciones 3, entonces, como has visto, hemos considerado simplemente la clasificación general, ¿ya? Hemos hablado de los aspectos de cada uno, ¿ya? Listo, entonces, hijitos, con eso hemos terminado. Ya voy a detener la grabación. Hijitos,